¿Cómo estás? Mi nombre es Angie y estuve 26 años en una relación con un narcisista. Si no me conoces, podés suscribirte a mi canal, activar la campanita, dejarme un like, dejarme un me gusta, un comentario, alguna pregunta, lo que quieras, que todo suma para que este canal se vaya propagando y llegue a más personas y quizás pueda ayudar toda la información que comparto como a vos también. Ves el escenario un poco distinto porque generalmente siempre grabo los videos a la tarde y hay una luz muy linda natural. Pero esta vez, como notarás, estoy un poco difónica y es de noche. Mira, son las 3 y 10 de la mañana, 3 y 10 AM. Recién volví de la fiesta de egresada de mi hija menor, que, bueno, terminó el secundario. Eh, Fuimos a la fiesta con su papá, la persona narcisista con la que estuve vinculada 26 años. Y quise hacerte este video ahora para contarte cómo uno, o yo por lo menos, no salgo de mi asombro, por más de que tuve un montón de educación psicoemocional, como para comprender la dinámica de los narcisistas. El otro día una de las chicas me dejó un comentario de las suscriptoras preguntándome si el narcisista cambiaba, si el narcisismo era como una enfermedad y podía cambiar. Y la realidad es que el narcisista no cambia y hoy lo pude comprobar el 100%. Te voy a dejar otro video la próxima hablándote más en profundidad acerca de la patología desde lo de manual, ¿no? Digamos como bien cómo está descrita esta patología, por qué no cambian, etcétera. Pero hoy te quería hacer como una catarsis de contarte un poco mi experiencia. Yo hacía 3 meses que estaba en contacto cero con él. No, no intercambiábamos WhatsApp, ni llamadas telefónicas, ni nos veíamos, pero bueno, hoy eh, fue la fiesta en un boliche, en una disco, y bueno, había una cena y luego después nos quedábamos los papás un rato hasta que los chicos aparecían, ¿no? Bueno, y bailando. Cometí el error y te pido que no hagas lo mismo que yo. No creas que por más de que pasaron 3 meses de contacto cero, algo va a cambiar, ¿no? Porque vuelvo a reafirmar esto que les digo siempre, ¿no? Digo, como uno a veces necesita como volver a esta interacción para confirmar aquello que dolorosamente nos costó darnos cuenta y asumir, ¿no? Entonces pensé que en el viaje de vuelta, que eran 20 minutos desde el boliche hasta mi casa, no iba a haber mayores inconvenientes. De hecho, no los hubo en toda la noche. Está bien que había más gente, había música, entonces bailábamos, no había mucho intercambio de diálogo, no había mucha oportunidad para el diálogo. Entonces, bueno, hasta ahí estuvo más o menos medianamente tranquilo. De hecho, una mamá me dice, si querés yo te llevo. Le digo, no, quédate tranquila, me voy con el papá de mi hija. Grave error, no lo hagan, no rompan el contacto cero ni 0,5 pensando que a lo mejor como pasó un montón de tiempo, las cosas cambian. No, gente, no cambian. Uno lo sabe, yo de hecho lo sé desde lo teórico, pero vieron que a veces tenemos ese costadito empático que nos juega en contra. Y bueno, así fue que accedí a subirme a su auto para volver a mi casa, que como te vuelvo a repetir, eran 20 minutos nada más el viaje. Dije, bueno, ¿qué tan mal se pueden poner las cosas en 20 minutos? Bueno, sí, se pueden poner muy mal. Primero empezó a hacerme como reclamos económicos de cosas que yo había gastado con una tarjeta de crédito de él, que de hecho me dijo que podía usarla tranquilamente. Bueno, ahora me dijo que no. Después pasó por todos los estadios en esos 20 minutos que fueron eternos, interminables, por eso necesité compartírselos ahora. Pasé de ser la mala de la película, de ni siquiera haberlo llamado para ver cómo estaba él, cómo se sentía. Él, la pobre víctima, después de 26 años de volverme loca, él era la pobre víctima que yo había elegido descartar de mi vida sin darle ningún aviso, sin tener comunicación con él. Y bueno, y entonces era la pobre víctima que ni había osado en llamarlo para ver cómo se sentía él o cómo estaba. En todos estos 20 minutos pasó por decirme que yo lo engañaba con otra persona, que nunca entendía por qué yo lo había dejado, que con él era alguien con quien se podía hablar. Después me dijo que no quería estar conmigo, después me dijo que sí. Fue una montaña rusa emocional. Lo bueno, te lo cuento ahora a risa, realmente no fue nada gracioso, sinceramente. En el momento, es más, la pasé bastante mal. Mi respuesta siempre era, entiendo que es tu punto de vista,
entiendo qué es lo que vos pensás, no lo comparto. Y después por momentos, después de ponerse así como ir muy arriba, ¿no? De decirme, no, vos esto, lo otro, reproches, qué sé yo, culparme, victimizarse, por ahí se callaba un rato, estábamos en un semáforo y me decía, bueno, y me hablaba como si nada. Entonces, ¿saben qué fue algo que me sirvió mucho en estos 20 minutos que parece poco tiempo, pero cuando uno la está pasando mal, realmente es mucho tiempo? Me sirvió mucho dos cosas. Primero, imaginarme, y esto creo que ya lo conté en otro video, imaginar que tenía una piedra gris en mi mano, en la mano del bolsillo, y yo imaginaba que tenía una piedra gris y me concentraba ahí y trataba de no engancharme con nada de lo que él me decía. Y la otra cosa que me sirvió mucho fue como tratar de entender qué dinámica estaba él usando conmigo en cada momento. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando me hizo esto de que se hacía el empático conmigo, ¿no? El bueno, ay, bueno, como que quiso bajar un poco los decibeles después de todo lo que me había venido diciendo durante todo el viaje. Ahí yo dije, ah, ¿qué está haciendo ahora? ¿No? O sea, me descolocó y digo, claro, lo que está haciendo es generar disonancia cognitiva, ¿no? O sea, como que se pone agresivo, empieza a decirme un montón de cosas, reproches, qué sé yo, lo agarra un semáforo, respira, para y me habla como si nada hubiera pasado. Bueno, entonces me sirvió mucho como desde la cuestión teórica, del marco teórico de lo que hace un narcisista, empezar a detectar qué cosas hacía. Entonces me di cuenta cuando en momentos se estaba victimizando, como esto que te dije antes, que me decía que yo en todo este tiempo jamás lo había llamado para ver cómo estaba él, cómo se sentía, si me extrañaba. Bueno, en esto que te digo, la disonancia cognitiva. Por otros momentos yo era la mala de la película, entonces me quería dar vuelta a la tortilla, como decimos acá en Argentina, como dar vuelta a las cosas, ¿no? Como que yo era la mala, la que lo había hecho sentir mal y que la culpa era mía y que seguramente yo estaba viendo a otra persona y que por eso lo había descartado así. O sea, una proyección tremenda. Fue muy como muy claro todos los estadios estos por los que pasan. Imagínense en un viaje de 20 minutos pasé de ser la mala de la película a ser buena, después resulta que, no sé, él quedaba en víctima, yo lo engañaba, no sé, 10.000 cosas. Y ahí pude ver como en estos 20 minutos la intensidad. Entonces le dije, mira, la verdad es que lamento que este cierre de esta etapa de nuestra hija, por lo menos, no te digo que lo disfrutemos juntos, pero por lo menos que hubiera sido un final, ¿no? Tranquilo. Pero claro, en realidad yo estoy apelando a mi persona. Claramente él es un narcisista, entonces eso no existe. En un momento me empezó a pedir como explicaciones y hasta me sentí culpable, no les voy a mentir, me sentí culpable en momentos porque me hizo sentir como que yo era la mala de la película que había cortado la relación. Y en un momento cuando estaba pensando, ¿no? En mi cabeza, elaborando cómo le podía decir de una manera como clara y sencilla, explicarle que en realidad yo la había pasado mal todos estos 26 años, sin entrar en demasiado detalle porque sabía que era en vano. Mientras estaba en mi cabeza lucubrando todo eso, él me preguntaba cosas, se las contestaba, y entonces ahí mismo me di cuenta y dije, no, pará, o sea, ¿qué estoy queriéndole explicar a una persona narcisista que no hay empatía? Entonces jamás va a poder comprender cómo me sentí yo. Porque en todo este trayecto lo único que pude ver fue su enojo cuando él no puede controlar las situaciones. O sea, ninguna de las preguntas que él me hacía, que yo decidía, elegía no responderle, le decía, mira, entiendo que es tu forma de pensar, no lo comparto, podés pensar lo que quieras, si pensás eso es válido, te lo respeto, no lo comparto. Se enojaba, por supuesto, y se sentía que yo lo estaba como ninguneando, me decía él, ¿no? Como que no me importaba lo que él decía. Pero digo, en todos estos momentos, lo que pude ver es que el foco estaba puesto en él, ¿no? En ningún momento, obviamente que es parte de su personalidad, ¿no? El narcisista en ningún momento te va a venir a preguntar, bueno, a ver, ¿por qué decidiste cortar el vínculo? ¿Qué es lo que yo hice que a vos te hizo querer dejar estar conmigo? Todas digamos, sus reproches, todo su diálogo fue en torno de que él era el pobre, que yo lo dejaba y que él no se lo merecía, que yo nunca lo había llamado para ver cómo estaba en todo este tiempo, que yo le había hecho esto, aquello, no sé, cosas que inventó también en el medio, obviamente, mentiras. Entonces todo giró en torno a él, todo giró en torno a él. ¿Por qué les comparto esto? Porque, a ver, después de 3 meses de un contacto
cero estricto, estrictísimo, porque realmente no lo vi, no tuve comunicación con él de ninguna índole. Fíjense que uno sigue como sorprendiéndose, entonces es un trabajo diario, esto de ir mucho a la información, de entender muy bien los mecanismos que ellos utilizan y lo importante es poder detectarlos. En el momento que te estás vinculando con el narcisista, detectarlos. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a no engancharte. Yo en varias oportunidades que él me dijo cosas que obviamente, como me conoce muy bien, me dijo cosas que a mí me hirieron o que me enojaron. Y entonces, como el primer impulso fue, ¿no? Contestarle o defenderme. Y después dije, no, pará, no, no. Entonces, si uno puede tomar esa distancia de no ver al otro como tu vínculo, ¿no? Sino de ver, a ver, es un narcisista, no te olvides que estás con un narcisista. Entonces, ¿qué hace el narcisista? Y bueno, hace esto de la desacreditación, inventa, se pone en víctima, te juega esto de la disonancia cognitiva. Entonces, si vos lo podés ver desde el marco teórico, te aseguro que te va a ayudar un montón. ¿Cómo logras eso? Teniendo mucha información, ¿sí? Mucha información de cómo son los mecanismos, que como me dijo una de las chicas, una de las suscriptoras, parecen todos cortados bajo el mismo molde, porque es verdad, son como formas de vincularse muy, muy específicas y que son casi comunes a todos, así que te va a ser muy claro detectar cuando están haciendo gaslighting, esto que te dicen una cosa, no se te agreden y después te tratan como si nada, o se victimizan. Bueno, todos estos mecanismos, re importante que los leas, que los leas un montón de veces, que puedas detectar en tu propia historia todos estos patrones. Te voy a grabar un video la próxima que voy a como a profundizar bien sobre la cuestión bien técnica, quizás te sirva. Así que bueno, nada, era compartirte un poco esto. Yo siempre digo que es como ser un alcohólico anónimo, ¿no? Un adicto es la batalla diaria, ¿no? Es el día a día, sobre todo cuando uno compartió tantos años. En mi caso, yo que estuve 26 años, es como una batalla diaria. El contacto cero ayuda un montón, les aseguro que es muy sano para ustedes, para mí también. Cuando hay hijos de por medio, lamentablemente a veces tenemos que lidiar con ellos, pero traten de no ceder porque no hay cambio, siempre van a ser las mismas dinámicas, siempre va a pasar lo mismo. Me pasó a mí con 3 meses de no verlo y de tener muy en claro un montón de cosas, o yo creer que las tenía en claro, y uno sigue como no dándose cuenta que en realidad lo mejor que hay es no tener contacto con el narcisista en la medida de tus posibilidades, por supuesto. Discúlpenme la voz que estoy difónica por hablar fuerte en el boliche, que estaba la música súper fuerte. Espero que esto te sirva y si tenés ganas, dejarme un like, si querés suscribite, un corazoncito, se los súper agradezco porque me ayuda un montón y ayuda a que esta información se viralice, pueda llegar a más personas que quizás estén atravesando la misma situación, no sepan cómo salir. A mí me llevó 26 años salir, hacer un trabajo mío interno muy profundo, muy largo, hasta poder entender bien y no tener miedo de estar sola, que entre comillas no es estar sola, porque estar con un narcisista no es estar acompañada, sino trabajar sobre tu interior y entender que vos sos una persona muy valiosa, muy poderosa, que podés conseguir todo lo que te propongas, porque si pudiste atravesar un vínculo con un narcisista es porque sos mucho más fuerte de lo que vos crees. Así que si yo pude, vos podés. Déjame mensajito, comentario, preguntas, lo que quieras. Te mando un beso enorme y nos vemos la próxima.